este vídeo vamos a resolver el ejercicio de septiembre de 2016, opción B, pregunta 4, que dice: dos rayos que parten del mismo punto inciden sobre la superficie de un lago con ángulo de incidencia de 30 grados y 45 grados respectivamente. Apartado A. Determine los ángulos de refracción de los rayos sabiendo que el índice de refracción del agua es 1,33. Apartado B. Si la distancia entre los puntos de incidencia de los rayos sobre la superficie del lago es de 3 metros, determine la separación entre los rayos a 2 metros de profundidad. Como dato me dan el índice de refracción del aire n igual a 1. La situación que tenemos es esta y empezamos por el apartado A. Vamos a aplicar la ley de Snell para cada uno de los rayos. Empezamos con el ángulo de incidencia de 30 grados y vamos a calcular el ángulo refractado para dicho ángulo. Obtenemos un ángulo refractado del primer rayo de 22,08 grados. Pasamos a hacer el cálculo con el segundo rayo, en el que el ángulo de incidencia son 45 grados. Y en ese segundo rayo el ángulo refractado es de 32,12 grados. Con esto tendría resuelto el apartado A. En el apartado B me dicen que sabemos la distancia entre los puntos en los que inciden los rayos en el agua. Esa distancia son 3 metros y queremos saber cuál es la distancia que los separa a 2 metros de profundidad. Para hacer el apartado B vamos a fijarnos en los triángulos que forman los rayos refractados con la normal correspondiente a cada rayo. Como tenemos el ángulo de refracción y es un triángulo rectángulo, podemos saber que para el primer rayo la tangente del ángulo refractado va a ser igual a la base del triángulo, llamémosle B, partido por el otro cateto, que es la altura, que serán los 2 metros. De ahí puedo sacar que la base del primer triángulo va a ser 2 veces la tangente del ángulo refractado. En el segundo triángulo sabemos que la tangente del ángulo refractado va a ser la base, que vamos a llamar B', dividido entre 2, que es el otro cateto. De esta manera sabemos que B' va a ser 2 veces la tangente del ángulo refractado. Por lo tanto, tenemos el valor de B, que es 0,81, y el valor de B', que es 1,26. Estos serían las bases de los triángulos. Para saber cuánto ha aumentado la separación, si nosotros sabemos la diferencia entre B y B', en este caso B' menos B, tenemos que esa distancia ha aumentado en 0,45 metros. Es la diferencia entre las dos bases. Por lo tanto, como la distancia inicial era 3, la distancia que lo separa actualmente después de recorrer el agua será 3 más lo que ha aumentado esa distancia, que es 0,45. Es decir, tenemos una distancia de 3,45 metros. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio.